Buenos días. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias por el capítulo 2 del libro de Apocalipsis y nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Cuando tengamos dice la palabra de Dios, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y dice el versículo 7, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Señor, te damos las gracias por esta palabra, Dios mío, que tú quieres hoy, Señor, transmitirnos, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a que así sea, Señor. Que sea tu palabra la que nos hable en nuestros corazones, Señor, y sea de edificación para tu pueblo, Dios mío, Señor, para nuestro crecimiento, Señor. Gracias te damos, Señor, por este libro, por tu palabra que nos has dejado aquí escrita, Señor. Por las instrucciones que tú nos has dejado, Señor, para seguirte, Dios mío, para hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, te damos y llévate toda la honra y toda la gloria en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse. Bueno, hace algún tiempo me propuse a dar una serie de mensajes a través de estas iglesias, de las iglesias de Apocalipsis, de las 7 iglesias. Y si recuerdan, empecé dando uno porque así lo creí oportuno a la iglesia de la Odisea, pero hoy retomo esta serie de mensajes y empiezo por la primera iglesia que viene, que es la iglesia de Éfeso. Entonces, para empezar a ver lo que hoy queremos aprender, quiero también, antes de nada, pues ver, como siempre, el contexto histórico, el contexto cultural, cómo vivían en el tiempo que se escribió esta carta, cómo era esa iglesia de Éfeso, ¿no? Y cuando hacemos esto nos encontramos con cosas muy curiosas, que es bueno que todos lo aprendamos, ¿verdad? Entonces vemos que la ciudad de Éfeso era la metrópolis más grande y famosa de toda Asia Menor, con una población más o menos de 250.000 habitantes, ¿no? Y estaba situada a orillas del mar Egeo. Su puerto era uno de los puertos marítimos más grandes de la antigüedad y controlaban todas las rutas más estratégicas, ¿no?, de comercio hasta Mesopotamia. También era famosa Éfeso por su biblioteca. Tenía una biblioteca que contenía más de 12.000 rollos, ¿verdad?, manuscritos. O sea, 12.000 rollos manuscritos. Quiere decir que habían escrito a mano. O sea, que 12.000 rollos, ¿no? Pero la ciudad era especialmente devota a la idolatría. Era una ciudad idólatra, pero muy idólatra, ¿no? ¿Sabéis lo que hacían? Ejercían lo que llamaban la prostitución sagrada. No tenían cara ni nada. Prostitución sagrada, que consistía en el ejercicio remunerado de relaciones sexuales, ¿verdad?,
posiblemente como un rito de fertilidad, ¿no? Estas relaciones se mantenían entre los visitantes, entre los turistas y las sacerdotisas destinados a ello. O sea que la ciudad, como hemos dicho, era muy devota a la idolatría, ¿no? Y ahí se encontraba un magnífico templo de la diosa Diana o Artemisa, que era la diosa de la fertilidad, ¿no? Una de las 7 maravillas del mundo en aquella época. Tienen oportunidad de verlo en internet, es algo digno de ver, ¿verdad? Y entonces había esas sacerdotisas que había allí dentro, ejercían ese oficio, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que la ciudad fue grandemente enriquecida por el turismo. Ahora parece que han descubierto el turismo sexual, y fijaros si hacía años ya se ejercía eso, ¿verdad? Y por el mero hecho de hacer eso, porque a ver, la gente pues iba buscando tener esa relación, pues si no tenían hijos, o bueno, yo qué sé lo que les puede pasar por la imaginación. Pero sí es verdad que se hizo muy famoso y muy beneficioso para la ciudad, ¿no? Porque iban muchos turistas de todas las partes del mundo, ¿no? Para disfrutar de esa prostitución sagrada. Por otro lado, también era muy famoso y beneficioso la venta de templos de la diosa Diana, ¿no? Que lo hacía un platero llamado Dionisio. Y en hecho lo podemos ver, ¿no? Y que daba también bastantes ganancias a la ciudad, ¿no? Les cuento esto de Éfeso, porque para que tengamos un panorama de cómo se encontraba la iglesia en esta ciudad, ¿no? Era una ciudad que estaba bajo mucha presión, tenía que estar, imagínense, una ciudad de 250.000 habitantes con toda esa idolatría que había, ¿no? Y una iglesia que sufría persecución debido a la idolatría, y era algo con el que los cristianos de la ciudad debían de vivir y padecer. O sea que para la iglesia de Éfeso, convivir en esta ciudad no sería fácil. Muchas veces nosotros nos quejamos de que nos insultan, nos quejamos de que le decimos a la gente que Dios te bendiga y casi te pegan, ¿no? Y cosas de esas. Pues esta gente conviviendo allí con esa idolatría debía ser difícil, ¿no? Pese a todo esto, la iglesia de Éfeso era espiritualmente una iglesia muy fuerte, muy fuerte. Había tenido grandes maestros, grandes pastores que habían enseñado a la iglesia. Pablo predicó y enseñó a los pastores de las iglesias. En Hechos 20, yo les invito a que tomen nota de los capítulos 18, 19 y 20 del libro de los Hechos si quieren conocer un poco más de esta iglesia, ¿no? Pero ahí se ve cómo Pablo enseñó y predicó a los pastores de la iglesia de Éfeso, ¿no? Que tienen una buena base, pero no solamente Pablo. Más tarde Timoteo pastoreó también la iglesia de Éfeso. De hecho, cuando Pablo le escribió, le dio instrucciones de saber cómo hacerlo. También otro siervo llamado Tíquico también pastoreó aquella iglesia. En Efesios 6:21 lo podemos ver. Y finalmente tenían pues al apóstol Juan. O sea que tenían un gran privilegio. Habían tenido grandes maestros, grandes pastores que le habían enseñado, y eso les hacía ser una iglesia fuerte, una iglesia potente, con una base doctrinal fuerte, ¿no? Y esto se notó porque cuando el mismo Señor Jesús se dirigió a esta iglesia, pues le habló muy bien de ella, les habló de unas cualidades impresionantes, ¿verdad? Y entonces vamos a ver qué es lo que le dijo el mismo Señor Jesús, porque estas palabras las escribió el apóstol Juan, pero venían del mismo Jesús, como vamos a ver, del mismo Señor Jesús venían. Y entonces vamos a empezar, vamos a leer estos versículos uno por uno, vamos a ir viendo las cualidades de esta iglesia, porque tienen unas cualidades muy buenas. Era una iglesia fuerte,
teológicamente, habían tenido buenos maestros, buenos pastores, y la iglesia había crecido. Y dice en el versículo 1, dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto, ¿no? Entonces hacemos una pregunta, ¿a quién iba dirigido este mensaje? Aunque el apóstol Juan dice que escribe al ángel, y entonces el ángel, sabemos que un ángel significa mensajero, comunicador, ¿no? Y era el que llevaba el mensaje de Dios a la tierra. Hoy podríamos decir que el ángel en las iglesias es el pastor, ¿no? Que es el que recibe, ¿no?, el mensaje, el que se comunica el mensaje de Dios a la iglesia. Entonces dice que escribe al ángel, pero aunque escribe al ángel o escribe, vamos a decirlo, escribe al pastor, el mensaje no va dirigido al pastor, va dirigido a la iglesia, Y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de él mismo, de Jesús. ¿Y cómo podemos saberlo? Pues vamos un versículo anterior, vamos al contexto anterior y vemos quién es el que está escribiendo. En el capítulo 1 y versículo 20 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, está hablando el Señor Jesús, en su mano derecha, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Las 7 estrellas son los 7 pastores de las 7 iglesias. Y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias, ¿no? Ese es el Señor Jesús. Y esto a mí me anima saber esto. Lees esto y entiendes esto. ¿Y por qué? Porque dice que esos ángeles, esos pastores, están en la mano de Dios. Y eso, pues, a mí me anima, es saber que yo estoy en la mano de Dios, que el pastor Juanjo está en la mano de Dios, o que todos los pastores estamos en la mano de Dios. ¡Qué bien! Pero no solamente eso, hay para todos. Dice que Él también está en medio de su iglesia. Él está aquí con nosotros, hermanos. No sé si ustedes lo creen. Yo lo creo de todo corazón. Estoy convencido de que Dios está aquí hoy con nosotros. Estoy totalmente convencido. Entonces, eso es algo que así empieza este mensaje. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros sepamos eso, de que estamos en sus manos, de que está en medio de nosotros. Y sigue en el versículo 2 y ahí les da ciertos consejos, o sea, ciertas alabanzas a esta iglesia. Lo primero que le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, ¿verdad? Una primera cualidad que el Señor Jesús destaca de esta iglesia de Éfeso es que era una iglesia que trabajaba duro por causa del Evangelio. Trabajaban duro. Yo conozco tus obras y tu duro trabajo. No era una iglesia perezosa, no eran indiferentes ante las necesidades del prójimo, siempre estaban ocupados en la obra de Dios, estaban dando todo lo que tenían, ¿no? Y lo hacían arduamente, lo hacían duro, sacrificadamente, con dificultades, pero lo hacían, ¿no? Pese a todo esto, el Señor lo sabía, el Señor conocía ese trabajo de la iglesia de Éfeso. Y vuelvo a repetir, a mí otra vez este versículo me llena de emoción, ¿verdad? Personalmente me llena de gozo el saber que el Señor ve mi trabajo, de verdad. Y no estoy alardeando de mi trabajo ni de lo que hago, no. Pero lo poco que hago, el Señor lo ve. Y eso me llena de gozo, de verdad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros, porque aunque amamos a Dios y nuestra vida está entregada al Señor, también tenemos una parte carnal. No somos esas personas que andan 2 metros por encima del suelo, ¿no? No llevamos alitas ni nada de eso, ¿no? ¿Y qué pasa? Que muchas veces estamos trabajando duro en la iglesia, nos privamos de muchas cosas, de nuestra familia, de nuestro tiempo libre, ¿no?
y a veces podemos sentirnos como insignificantes, como que nuestro trabajo no tiene mucho valor, o podemos pensar que nadie está mirando ni apreciando nuestro trabajo, ¿verdad? Ese trabajo que yo estoy haciendo, nadie se da cuenta de ello, y queremos o no queremos, muchas veces pues nos puede traer el desánimo, ¿verdad? Y quizás pienses, estoy trabajando duro, ¿y qué? Es como si mi trabajo no tiene mucho valor. Nadie se da cuenta de lo que hago en la iglesia. Mira, os voy a contar una cosa. Ayer justamente puse un mensaje en el grupo de WhatsApp de la iglesia, ¿no? Con el fin de anunciar de que hoy había un culto. Pues nadie, excepto una hermana, puso una reseña. Entonces lo veo y dices, todo el esfuerzo que hago por anunciar, que no es que sea más bonito, más feo, de verdad, hermana, lo pongo para que la iglesia se entere, y resulta que no hay ni una reseña, y entonces puedes pensar, qué poco interesa a la gente lo que hago por la iglesia, pues ya no lo voy a hacer más, ¿no? Pero ese es el pensamiento que nos puede venir. No me viene ese pensamiento porque si no sería contrario a lo que yo hoy quiero predicar, ¿no? Pero ¿sabéis una cosa? No pasa nada, no importa, porque el Señor sabe nuestras obras, sabe lo que hacemos, y eso es lo que nos debe importar. Lo demás sobra todo, ¿verdad? Él conoce nuestras obras, y eso es lo importante, eso es lo importante. Mirad, en esta iglesia hay mucho trabajo, pero mucho trabajo detrás del telón. ¿Sabes lo que significa eso? Que hay mucho trabajo que no se ve. Un telón en un teatro, en el escenario están los actores, lo que vemos, ¿no? Los que transmiten la obra de teatro. Pero el telón, que es lo que está detrás, que es esa cortina que esconde lo demás, ahí hay muchas personas trabajando que no se las ve, pero que si no fueran por ellas, esa obra de teatro no funcionaría, y sin embargo nadie las ve, ¿no? Y en esta iglesia hay muchas personas detrás del telón, ¿verdad? Hay hermanas y hermanos que se reúnen todos los días en la iglesia a orar por mi necesidad, por la tuya, por la de usted, por la de todos, ¿verdad? Y muchas veces no lo sabemos. ¿Y cuántas veces le hemos dado las gracias? Poco o nunca, ¿verdad? Hay hermanas que cada semana vienen a limpiar y a ordenar la iglesia, a dejarla bonita, para que los domingos esté todo colocadito, ¿verdad? También hay hermanas que están toda la semana practicando y preparando las alabanzas que hemos oído esta mañana. Y nosotros muchas veces sin ganas de cantarlas. Y eso puede desanimar, puede decir, ¿merece la pena todo mi esfuerzo toda la semana preparando, ensayando, y luego la gente no canta? ¿Verdad? Y puede desanimar, ¿no? ¿Y qué me decís de las hermanas que vienen un día antes o una hora antes a preparar el ordenador, para poner las letras y poner los versículos y nunca nos acordamos de ellas? Bueno, sí, hay veces que nos acordamos. ¿Sabéis cuándo? Cuando se equivocan, Cuando hacen algo mal enseguida decimos, ¡ay, vaya, ha puesto amén con H! Por ejemplo, algo de eso, ¿no? Si no nos acordamos, ¿no? Y los hermanos y hermanas que se tiran toda la semana estudiando y preparando los sermones para luego nosotros oír la palabra de Dios, Entonces esa gente no lo sabemos. O si lo sabemos, lo ignoramos, porque son gente que están detrás del telón, ¿verdad? ¿Y qué pasa muchas veces? Que son ignorados, que los ignoramos, que no les preguntamos nada, que si tienen necesidad, debemos echar una mano, qué puedo yo aportar, ¿no? Pero hermanos y hermanas que estáis detrás del telón, no pasa nada. El Señor conoce tus obras, conoce tu duro trabajo. No pasa nada, no pasa que nadie te diga que qué tal, no pasa nada. El Señor conoce tu trabajo, conoce tus obras.
Y eso tiene que ser suficiente, de verdad, tiene que ser suficiente. Para esta iglesia de Éfeso era suficiente. Y para la iglesia de vida tiene que ser suficiente, ¿verdad? No busques el aplauso fácil, no el golpecito a la espalda o el elogio del pastor. No, el Señor conoce tus obras y eso tiene que ser suficiente. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón, ¿o no? Como para el Señor y no para los hombres. Eso nos compartió hace poco tiempo el hermano Javier, ¿verdad? De que lo que hagamos lo hacemos para el Señor, no para los hombres, ¿verdad? Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24. Y aprovecho esto para decirles que espero que Dios les hable hoy a usted y a usted que todavía no tienen ese ministerio en la iglesia, ¿no? Y que ustedes preguntan al Señor, ¿qué puedo hacer yo? ¿En qué ministerio puedo yo trabajar? Y con esto se acerquen al pastor y le digan, ¿dónde puedo trabajar? ¿Qué puedo hacer yo por la iglesia? Porque no se crean que está todo completo, ¿eh? Pregunten a la escuela de los niños si hace falta maestras. Pregunten al grupo de alabanza si hace falta hombres y mujeres que canten o que toquen un instrumento. Pregunten al grupo de ujieres si hace falta ujieres. Y así sucesivamente, ¿verdad? Todos tienen lugar en esta iglesia. Porque lo vamos a hacer para Dios, no para nadie más, ¿verdad? Y esta iglesia era alabado por eso, porque era una iglesia que trabajaba, una iglesia que se esforzaba, y aunque podía venir el desánimo porque nadie reconocía ese trabajo, no pasaba nada. El Señor conocía sus obras y su arduo trabajo. Y sigue diciendo en el versículo 2, dice, y vuestra paciencia, ¿verdad? Vuestra paciencia. Hoy me afirmaba un poco lo que nos pasó el otro día a la hermana Ani y a mí en el hospital, que hoy que pasó también a la hermana Dunia. Y fue que te dicen, la cirugía va a durar 2 o 3 horas, ¿no? Y eso es un problema, ¿no? Y cuando llega a 4 horas ya, la paciencia ya, y cuando llega a 5 horas, ¿verdad, hermana? Ya la cosa tal. Y en vez de tener esa paciencia, ¿qué hacemos? Enseguida el primer médico que vemos con una bata blanca, enseguida, oiga, y Ani, y allí nosotros esperando, y los últimos, ¿no? Y nosotros ya inquietos, lo levantábamos, nos íbamos para allá, para acá y para allá, y los últimos nos tocó, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que nuestra paciencia se agota. Y esta gente eran también halagados por su paciencia, ¿sabéis? Pero esta paciencia tiene un significado en griego que es a tener en cuenta, que quiere decir permanecer debajo. ¿Y qué quiere decir? Que esa paciencia que está hablando es no solamente cuando todo nos vaya bien, ¿no? Sino cuando estemos pasando por esos conflictos, esas pruebas, esos momentos duros, como puede ser esperando que salga el médico a decirnos que todo ha salido bien, ¿no? O esas aflicciones, ¿no? Pues ahí nos están diciendo que tengamos paciencia en ese momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces buscamos atajos para que se pase la prueba enseguida. Enseguida buscamos al primero de la bata blanca, le preguntamos, oiga, y cualquier cosa de esa, ¿verdad? Y el Señor nos dice que tengamos paciencia, pero esa paciencia en esos momentos duros, ¿no? Que esto es lo que le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso, que a pesar de todos los problemas que ellos tenían, a todas esas circunstancias adversas, que tuvieran paciencia, que no pasaba nada, ¿no? Que no pasaba nada. Entonces, seguimos en este versículo 2, y dice, yo conozco tus obras, ya lo hemos visto, y tu arduo trabajo y paciencia. Y luego dice, y que no puedes soportar a los malos. Esta iglesia, fijaros, era una iglesia trabajadora, una iglesia que hacía un trabajo duro, una iglesia paciente, y encima era una iglesia que decía que no podían soportar a los malos, ¿no? Y entonces esta iglesia, ¿sabéis?, era intolerantes con el pecado, eran sensibles a la presencia del mal, les molestaba el mal, ¿no? Les molestaba el pecado en la iglesia,
reconocían el daño que el pecado hace a los hermanos y al testimonio, odiaban todo lo que era moral y espiritualmente malo, ¿no? Y sabían que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no? O sea que ese era el plan de estos hermanos contra el mal. Porque preguntamos, ¿es que hay personas malas en las iglesias? Sí, sí las hay. Sí las hay. Yo sé que en esta iglesia no, pero en otras sí las hay, ¿no? Pero sí hay personas malas. Y yo he sacado, así en mi poco entendimiento, he sacado 3 clases de personas que pueden estar en las iglesias en este plan, ¿no? Porque tenemos que hacernos la pregunta, ¿y si las hay, qué hacemos con estas personas? ¿Las echamos? ¿Las rechazamos? ¿No las hablamos? No, ¿no? Mirad, hay malos, o personas malas que son pecadores, ¿no? Que el pecado las hace ser malas, ¿no? Y nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer con estos pecadores? ¿No? Por lo que dice la palabra de Dios, restaurarlos, ¿no? Gálatas 6:1 dice, hermanos, es posible que algunos de ustedes caigan en la trampa del pecado. Dice, ustedes que son guiados por el Espíritu, acérquense a él y ayúdenle a corregir su error. Por ojo, háganlo con humildad, con mansedumbre, no dándole la bronca, ni diciéndole pecador, no, con humildad, dice aquí, con mansedumbre, ¿no? Pues ustedes también pueden caer en la tentación. Esa es una clase de personas que son malas, ¿no? Porque nuestro trabajo como iglesia es restaurar al pecador, Luego hay personas malas en la iglesia que causan división, que no son de bendición a la iglesia, ni a los hermanos. ¿Qué podemos hacer con estas personas? Pues igual, lo que dice la palabra de Dios. Dice que si después de 3 amonestaciones no hacen caso, necesitamos tomar decisiones serias sobre ellas. Dice Mateo 18, versículos 15 al 17, dice, si tu hermano hace algo malo, ve y habla a solas con él. Explícale cuál fue el mal que hizo. Si te hace caso, has recuperado a tu hermano. Pero si no te hace caso, ves otra vez a hablar con él, acompañado de 1 o 2 personas más, para que ellos sean testigos de todo lo que diga. Y si no le hace caso, ya van 2 veces, y la tercera vez díselo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, entonces tienes que tomar una decisión seria y muchas veces difícil. Debes tratarlo como a uno que no cree en Dios o como un cobrador de impuestos. Con esa clase de personas. Y luego están las personas que son malas, ¿pero por qué? Que creemos que son malas porque tienen diferencias con nosotros. Tenemos diferencias y lo primero que decimos, qué mala es este hermano. O qué mala es esta hermana, ¿no? Porque no comulga con lo que yo digo o yo no comulgo con lo que ella dice, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esta clase de hermanos? Pues tenemos que buscar la reconciliación a través del perdón y la obediencia a su palabra, a través del perdón. Dice Mateo 5, 23, 24, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda. Entonces, esta era la clase de personas. Dice que ellos no podían soportar a los malos. Pero hermanos, lo que sí es verdad que la palabra de Dios nos enseña eso. Nos enseña que a las personas hay que restaurarlas, a las personas que tienen ese pecado, porque muchas de las personas están en contra de todo, pero es por el pecado que mora en ellos. Entonces dice la palabra de Dios que debemos restaurarlos con el amor de Dios. Dicen que esas personas que no quieren saber nada de la iglesia, que no quieren saber nada de Dios, si después de 3 amonestaciones no hacen caso, tenemos que tomar una decisión seria y honesta, ¿no? Y con esas personas que también dicen que son malas, pero por el mero hecho de que no compartimos las mismas ideas, pues dice que a través del perdón y de la obediencia a su palabra debemos tomar esa decisión, ¿no? Y eso es lo que decía en esta iglesia, pero también, fijaros, también seguimos leyendo, dice que esta iglesia de Éfeso conocía
la verdadera doctrina, para poder discernir a los verdaderos y a los falsos apóstoles. Dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, ¿no? No solamente esta iglesia no soportaba a los malos, sino que probaron a los que decían que eran apóstoles y que no lo son, y encima los hallaron mentirosos, ¿no? ¿Y cómo pudieron darse cuenta de esto? Pues la clave para probar lo que es bueno de lo malo es discernir, tener discernimiento, ¿verdad? Y saber, ¿y cómo podemos tener discernimiento y vamos a saber? Pues a través de la palabra de Dios. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. Por eso es importante escudriñar la palabra de Dios. Porque ella nos va a decir lo que es bueno y lo que es malo. Lo que es correcto y lo que es incorrecto, ¿verdad? Y también podemos identificar a estas personas porque tienen una serie de cualidades que nosotros debemos saber. Los falsos apóstoles distorsionan o niegan la Biblia como la palabra inspirada e infalible de Dios. Los falsos apóstoles se niegan a estar sujetos a autoridades espirituales. Ellos se consideran a sí mismos como la autoridad final y nadie más. Los falsos apóstoles están motivados por la codicia, por la lujuria y por el poder, ¿no? Los falsos apóstoles manipulan la palabra de Dios engañosamente. Dios me ha dado nuevas visiones, Dios me ha dado nuevas revelaciones, y no hay nada nuevo ya. Ya todas las revelaciones y todo está escrito en este libro. No hay nada nuevo, ¿verdad? Y hoy en día hay muchos virus en el mundo, ¿verdad? Está el virus de la gripe, está el virus del COVID, está el virus de no sé qué, pero también hay otro virus que se llama apostolitis. ¿Le conocen? Todos quieren ser apóstoles hoy en día. Y yo no sé, pero porque de pronto son pastores y del día a la mañana se hacen llamar apóstoles. O profetas. Pero así, del día a la mañana, ¿no? Y la palabra apóstol, ¿qué significa? Enviado. Entonces, si tú eres un apóstol, está bien, es uno de los 5 ministerios. Pero ese apóstol que habla la Biblia son personas que si tienes ese don, ese ministerio que Dios te ha dado, es llamado ¿a qué? A abrir iglesias. Así que lo mismo a eso que se llaman apóstoles, los llaman a Uganda a abrir una iglesia allí, veríamos si fueran, ¿verdad? Pero hay algunos que se hacen llamar apóstoles porque quieren tener la misma autoridad que tenían los 12 apóstoles de la Biblia. Y eso no puede ser, hermanos. Porque la Biblia empieza con 12 apóstoles y termina la Biblia en Apocalipsis con 12 apóstoles. Aunque hubo ahí uno por ahí entre medias, un tal Matías, pero dice que le nombraron apóstol porque le echaba una suerte. O sea, fijaros. O sea, y había unas condiciones para ser apóstol que no vamos a entrar en ello, ¿no? Pero la Biblia, en el capítulo 21 y versículo 14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, ¿no? Entonces nuestro deber es probar a estos que se hacen llamar apóstoles, nuestro deber, ¿no? Y podemos hacer a través de la palabra de Dios. Si ellos lo que predican, ellos lo que dicen no concuerda con lo que dice la palabra de Dios, hermanos, radicalmente fuera, ¿no? ¿Y sabéis cómo supo la iglesia esto? De que tenían que discernir quién eran verdaderos y quién eran falsos, porque Pablo ya se lo dijo. Ya Pablo les había dicho, tener cuidado que va a llegar un momento en que va a haber falsos apóstoles, va a haber falsos cristianos entre la iglesia, que os van a traer problemas. Mirad, el libro de Hechos, capítulo 20 y versículos 28 al 30. Abran la Biblia, que se están aburriendo, les veo aburridos, así que cojan las Biblias. Hechos 20 del 28 al 30. Pablo estaba hablando a la iglesia de Éfeso y lo dice en el versículo 28, dice, capítulo 20, versículos 28, 29 y 30.
Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, de la iglesia, está hablando de la iglesia, de cristianos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No a los que no creen en Dios, no a los que han entregado su vida al Señor, no, a los que hemos creído en Dios, a los cristianos, a los discípulos. Entonces tenemos, hermanos, tenemos que ser como esa iglesia. Pedir a Dios el discernimiento espiritual para saber, para conocer lo bueno de lo malo. Es importante. Y esta iglesia lo tenía. Y también tenía cierto discernimiento, porque en el versículo, y nos saltamos al versículo 6, que dice el versículo 6, dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco, ¿verdad? Y entonces, solamente en el libro de Apocalipsis, y creo que en toda la Biblia, solamente habla dos versículos de esta gente, de los nicolaitas. Los nicolaitas era lo que yo he podido leer, era una secta que su jefe, su director, era un tal Nicolás, ¿no? Y los nicolaitas eran esta gente que le seguían, ¿no? ¿Y cómo sabemos por qué la aborrecían la iglesia de Éfeso a los nicolaitas? Pues miramos y vemos en el mismo capítulo 2, los versículos 14 y 15. Aquí vemos el contexto posterior. En el mismo capítulo de Apocalipsis, capítulo 2 y versículos 14 y 15. Eso es el mensaje a la iglesia de Pérgamo, que en su día lo veremos más detenidamente. Dice, pero tengo una cosa contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. Dice que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Fijaros, qué cosa más curiosa. Balac tenía una doctrina que se le enseñaban a Balac, para que Balac a su vez se lo transmitieran a quién, a los hijos de Israel, ¿verdad? A hacerles pecar. Y decía, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y bueno, entonces en el versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Bueno, pues da a entender de que esta gente también eran personas así, era una secta que practicaban eso, que comían la comida de los ídolos y que practicaban la doctrina sexual fuera de su contexto, seguro, ¿no? Y esta, de alguna forma, estas dos cosas estaba conectada con la doctrina de los nicolaitas, ¿no? Y ya por si fuera poco, dice, seguimos leyendo, y dice, y por si fuera poco todo, dice, ya has sufrido y has tenido, en el versículo 3 del capítulo 2, y si has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Fijaros, después de todas estas cosas, de todos estos privilegios, de todos estos regalos de parte de Dios, ¿no?, que tenía esta iglesia, de todas estas partes buenas, encima les dice, has tenido paciencia otra vez, has sufrido, has trabajado duramente por amor de mi nombre y no has desmayado, ¿verdad? O sea que los creyentes de Éfeso, a pesar de haber sufrido, lo estaban llevando con paciencia. Recordáis la paciencia de que hablábamos, ¿no? Que esa paciencia es, nunca tenemos que buscar atajos. Para cuando Dios nos pone una prueba, hay que ser pacientes y terminar esa prueba, ¿no? Ellos sabían que ser cristiano no iba a ser una tarea fácil, sencilla, en una ciudad como aquella. Sabían que tendrían que pagar un precio por ello, ¿no? Tal vez el precio de la indiferencia de sus vecinos, o el menosprecio de sus familiares, o el de la burla y el escarnio de los desconocidos. Pero un nuevo motivo de alabanza hacia ellos era que nunca, pese a todo eso, habían desmayado. Nunca habían desmayado. Se mantenían ahí firmes y fuertes, como todos ustedes, firmes y fuertes, pese a los problemas, las circunstancias que tengamos, ¿verdad?
Mirad, durante más de 40 años, desde su fundación, esta iglesia había permanecido fiel a la palabra de Dios, ¿no? En medio de las dificultades y persecución, los creyentes habían persistido, impulsados no por sus propias fuerzas, sino por las fuerzas del Señor, ¿no? Entonces se diría que esto es una gran iglesia, ¿no? Una iglesia especial, ¿no? Con todas estas cualidades que tenían, ¿no? Era una iglesia que trabajaban por la iglesia, por la obra de Dios. Era una iglesia paciente, era una iglesia que no soportaban el pecado, era una iglesia que tenía discernimiento, que espiritualmente era una iglesia fuerte, ¿no? Que sabían discernir lo malo de lo bueno, ¿no? Era una iglesia que habían sufrido, pero que habían tenido otra vez paciencia, eran pacientes, ¿no? Una iglesia que por amor del nombre de Jesús habían estado ahí en momentos malos, ¿no? Y que no habían desmayado. Pero llega un momento de las Escrituras que pasa de los elogios a la exhortación. Había algo que el Señor no toleraba. Y muchas veces podemos decir, hombre, Señor, si tengo 10 cosas buenas y tengo una mala, no me llame la atención, ¿no? Pero el Señor no es así. Ni nosotros tenemos que ser así, ¿no? Podemos ver muchas cosas buenas en los hermanos. Podemos ver muchas cosas buenas que hacemos, pero si hay una cosa, por muy pequeña que sea mala, es mejor que nos llame la atención. Y esto le pasaba a la iglesia de Éfeso. Tenían una queja, el Señor tenía una queja, y la queja es, dice, en el versículo 4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mirad, cuando me estaba preparando esto, recordé una conversación que hace años tuve con una persona que vive en Alicante, que yo la conocía, un hermano de la fe, y estuvimos hablando y me preguntó, y le pregunté, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien y tal. Digo, ¿y tu relación con Dios? Dice, he perdido el primer amor. Digo, ¿que has perdido el primer amor? ¿Y dónde lo has perdido? ¿En la playa? ¿O dónde lo has perdido? Dímelo y vamos a buscarle. ¿Que has perdido a Dios? ¿Cómo has perdido a Dios? Porque muchas veces pensamos lo mismo, es que he perdido mi primer amor. La Escritura nos dice eso, La Escritura dice que has dejado tu primer amor. ¿Por qué hago esto? Porque hay diferencia, hermanos. Cuando alguien pierde, lo pierde inconscientemente. Yo he venido en el coche y he perdido las llaves de la casa, pero ha sido inconscientemente. Cuando he llegado aquí me he echado mano y no tenía las llaves, las he perdido. Pero también puede pasar lo contrario, que haya dejado las llaves en la mesa de la casa, ¿no? Y eso ha sido conscientemente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que habían dejado el primer amor conscientemente, sabiéndolos ellos, ¿sabes? Sabiéndolos ellos. ¿Y qué significa el primer amor? Para ustedes, ¿qué significa el primer amor? ¿Lo recuerdan? Yo sí lo recuerdo. Sí, es algo que no se me ha olvidado en la vida. Fue un momento muy especial en mi vida. Me quería comer el mundo. Llegaba a casa, yo vivía en Alicante, y cuando venía aquí a Madrid, llegaba y les ponía la cabeza a mi familia así, predicando el Evangelio, porque Dios ha cambiado mi vida, porque y les ponía, ¿sabes? Lo recuerdo, pero a todo el mundo, ¿verdad? ¿Y sabes lo que significa el primer amor? Significa ese deseo ardiente que tuvimos por Cristo el día que fuimos liberados de nuestro pecado, de esa mala vida, Significa el corazón ardiente que tuvimos como aquellos en el camino a Emaús. ¿Recordáis que decía, no ardía nuestro corazón mientras conservaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Significa también aquellos primeros días que conocimos al Señor y hacíamos un trabajo apasionado donde nos pusiera, donde estáramos, ¿verdad? Veníamos los primeros a la iglesia, nos íbamos los últimos, veníamos a todos los cultos que había todas las actividades que se hacían. Eso era cuando estaba en el primer amor. Ahora ya
ese primer amor, ¿verdad? Pero para los efesios, la devoción a Dios estaba siendo reemplazada por una especie de apatía. ¿Qué les pasaba? Habían dejado el primer amor, ¿verdad? Ya no hacían las cosas por amor. Eso que significaba, no crean que perder el primer amor, ya no hacían las cosas por amor. No, ahora lo hacían porque tengo que hacerlo, por obligación, ¿no? Ahora tengo que ir a limpiar la iglesia, pero no lo hago por amor a Dios ni a mis hermanos. Lo hago porque luego no vayan a decir que ya no voy, ¿no? Porque había que hacerlo y punto. Eso es lo que habían hecho la iglesia de Éfeso. Ya habían perdido ese amor por las cosas de Dios, por las cosas del prójimo. Ya no lo hacían por amor, lo hacían ya porque había que hacerlo. Porque ya es una costumbre y ya tengo que hacerlo. Ya voy a recoger alimentos todos los días que tengo que ir porque tengo que hacerlo. Pero ya mi amor, ya no lo hago por amor, porque estoy hasta aquí. No, eso es lo que les pasó a los efesios, ¿verdad? Y estos hombres había sido alabado, esta iglesia había sido alabado por el apóstol Pablo, ¿verdad? Por su amor hacia los creyentes. En Efesios 1, 15 y 16, ustedes tomen nota y lo ven, los efesios habían alabado a su prójimo, ¿no? Y en Efesios 6, 23 y 24 habían hecho lo mismo, ¿no? Habían profesado su amor por Dios y por el prójimo. Y sin embargo, ahora aquí les llama la atención, dice, han dejado su primer amor, ¿no? Ya no lo hacían, ya se habían olvidado, ¿no? Habían fallado al mandamiento más importante y más grande de todos. Amarás a Dios como a ti mismo y amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Habían fallado ese mandamiento, el más grande, ¿no? Todo porque habían dejado su primer amor. Ya no hacían las cosas con amor. Ya no servían al prójimo con amor. Ya no venían a las reuniones, a los cultos con amor. Ya no cantábamos con amor. Ya no... Sí, todo lo habíamos dejado, ¿no? Entonces, viendo lo duro y lo complicado que es esto, ¿cómo se manifiesta este decaimiento espiritual? ¿Cómo se manifiesta? Muy fácil. Se manifiesta cuando ya no hay pasión por las cosas de Dios. Ya hemos perdido toda la pasión, ya hemos perdido, ¿no? Os voy a contar una cosa que mi esposa no quería que lo contara, pero lo voy a contar, ¿no? Y es el ejemplo de cuando tú eres novio, de la pasión que tienes, ¿no? 20 veces llamas por teléfono. En esa época que yo era, no había WhatsApp, pero los teléfonos, las cartas, todos los días una carta, todos los días escribiendo, ¿no? Pero ¿qué pasa después de 20 años ya como que pierdes un poco la pasión esa, ¿no? Pues ese primer amor se pierde pues cuando no hay pasión por las cosas de Dios, cuando ya no hay ese deleite en orar que había antes entre nosotros, ¿no? Que nos levantábamos, aunque fuese media hora antes, para orar, para buscar a Dios. Ya, bueno, luego en el metro o en el autobús, oro un rato, ¿no? Cuando nos acercamos a la palabra de Dios y nos sentimos que ella no nos habla, que ya no, la palabra de Dios no me dice nada ya, no, cuando no hay pasión por venir a la casa de Dios, ya no tenemos esa misma pasión, ya cualquier cosa que nos pase el domingo o el jueves o el martes es la excusa justa para no ir a la casa de Dios, ¿no? Cuando no hay pasión por servir a los hermanos, ayudarles, cuidarles, servirles, visitarles, Jesús nos advierte del peligro que corremos si somos indiferentes a su voz. Dice en el versículo 5, en la segunda parte del versículo 5, dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero en su lugar si no te hubieras arrepentido, ¿verdad? El Señor amenazó con quitarles el candelero de la iglesia de Éfeso. Y hemos dicho que el candelero era un soporte, no lo hemos dicho, pero lo digo ahora, era un soporte que donde ponían las velas, ¿verdad?
Y el candelero simboliza cada iglesia de Asia, entre ellas la iglesia de Éfeso, ¿no? Y la palabra quitar de su lugar significa no que la iglesia iba a desaparecer, no, sino que la iglesia sería removida de la ciudad de Éfeso, ¿no? De ese lugar. El Señor mismo movería la iglesia de ese lugar. Y eso sí que es penoso, ¿eh? Que un día, que por nuestra mala cabeza, que por dejar ese primer amor, por no tener deleite ya en las cosas de Dios, que esta iglesia fuera removida a otra ciudad. ¿Eh? Sería terrible, ¿eh? ¿No? Sí, ¿no? ¿O solo me pasa a mí? ¿Eh? Que de pronto no supiéramos dónde congregarnos, que no supiéramos los unos de los otros, pues eso le pasó a la iglesia de Éfeso. ¿Eh? Hoy en día esa iglesia no existe, solo hay unas ruinas allí. Yo no he estado, pero lo he visto en internet, ¿eh? Que por cierto son dignas de verlas. Pero ya esa iglesia fue removida, ya no existe, ¿no? Nunca fue quitada, porque la iglesia de Dios nunca puede ser quitada. Dice Mateo 16, 18, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No la pueden quitar, pero sí la pueden cambiar de lugar. Entonces, ya para terminar, ¿cuál es la solución a esta pérdida, a esta dejadez del primer amor, ¿no? Dice el versículo 5, la primera parte, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, ¿no? Y haz las primeras obras. Jesús exhorta a los efesios y a todos nosotros que estemos en esa dejadez espiritual a dar los 3 pasos para retornar al primer amor. Tomen nota. Estos son: recordar. ¿Qué tenemos que recordar? Jesús nos está hablando no a inconversos, no a personas que no conocen al Señor, a cristianos, a personas de la iglesia que se habían estrellado de camino de regreso. Y dice, recordar el qué, de dónde nos ha sacado Dios, cómo estábamos antes de conocer al Señor. Yo no sé ustedes, de verdad, pero yo lo recuerdo y me da ganas hasta de llorar. De verdad lo digo de corazón. Y algún día se lo contaré, de dónde me sacó el Señor. Me entristece pensar dónde me sacó el Señor, para dejar al Señor, para olvidarme del amor de Dios estoy. ¿Para qué? ¿Para volver allí otra vez? Recuerden su vieja vida, si merece la pena olvidarse del amor de Dios. Recuérdenlo, de verdad. Yo me entristece, le digo, se me saltan las lágrimas de pensar solamente de esa vieja vida. Entonces lo primero que nos recuerda esto, recordar de dónde nos ha sacado el Señor. El segundo dice que hay que buscar el arrepentimiento, arrepentirnos, porque hemos hecho algo malo, ¿verdad? Arrepentirse significa admitir nuestro fallo, nuestro error, no pasa nada, ¿sabes? David tuvo un fallo, tuvo un error grande, le costó muchas cosas, le costó 5 muertes de su familia, pero él luego admitió su error, su fallo, no pasa nada, hay que admitir, ¿sabes? Reconocer que tuvimos la culpa, pedir perdón y cambiar de actitud, eso sí, ¿no? Y cambiar de actitud, ¿qué es? Significa hacer las primeras obras. Hacer las primeras obras, es decir, debemos producir el fruto que indica que es verdad, que nuestro arrepentimiento es verdadero y genuino, que no son palabras sencillamente, ¿no? Por ejemplo, quiero que recuerden cómo amábamos antes a Dios, cómo estabas dispuesto a perder todo, incluso la vida por el Evangelio, cómo no te importaba levantarte temprano para las actividades de la iglesia. Ir 3 veces a la iglesia no era una carga, sino un gozo. Cómo tomaba la iniciativa para servir sin que nadie te dijera nada, no pasaba nada, ¿no? Eras celoso por las cosas de Dios.
había ardor en nuestro corazón por las cosas de Dios, ¿verdad? Amén. Es tremendo, tremendo. Yo sé que están serios, pero es lo mismo. Espero que Dios les hable a su corazón. Y si están en esa situación, hoy tienen la oportunidad de volverse a Dios, recordando esa vieja vida antes de conocer al Señor. Mirad, muchos pueden pensar que este mensaje fue para la iglesia de Éfeso. Ya, pero fue para la iglesia de Éfeso. Para la iglesia de hoy, hoy vivimos en la gracia. Sí, es verdad. Mira el versículo 7. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este mensaje es para todo el que tiene oídos. ¿Tienes oídos? Pues es para todos nosotros. Es para toda la iglesia, hermanos. Jesús nos da aliento, nos da fuerza para que venzamos, para que no nos quedemos ahí, agazapados, ahí, sin ganas de nada. No. Dios nos dice que si al que venciere, al que ha reconocido su frialdad, pero se ha arrepentido y ha vuelto al primer amor, dice que a eso les daré de comer del árbol de la vida. ¿Sabéis lo que significa eso? La vida en abundancia y la vida eterna. Ese es el regalo que nos va a dar Dios a los que perseveremos. Aunque hayas caído, no pasa nada, no pasa nada. Hay muchos ejemplos en la Biblia de personas, grandes hombres de Dios que cayeron, pero ellos se dieron cuenta y se arrepintieron, reconocieron su fallo, su error, porque somos humanos. Dice Apocalipsis 22:14, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, por las puertas de la nueva Jerusalén, por las puertas que van hacia el cielo, hermanos, por las puertas que van a estar cara a cara con nuestro Señor Jesús. Así que terminamos diciendo que me gustaría que todos en esta mañana meditáramos de las cosas hermosas que Dios nos ha dado. Hermanos, cuánto Dios nos ama y nos amó hasta el punto de que dio su vida por todos nosotros, ¿verdad? Él jamás te va a desechar, aunque le hayas fallado, nunca, nunca, nunca. Él promete que no nos dejará ni nos abandonará, sino que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos ha dado esa paz, no cualquier paz, paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo creo que merece la pena, ¿verdad? La pregunta de esta mañana que hago para todos nosotros, incluido a mí, porque si Dios me ha hablado esto es por algo estaré yo también haciendo mal. Dice las preguntas, ¿estamos un poco fríos? Mediten ustedes en ello. ¿Hemos perdido ese primer amor? ¿Esa pasión por venir a los cultos? ¿Por servir a nuestro prójimo? Si es así, entonces tienen que hacer algunas cosas. Haz las primeras obras. Sírvele a Dios con pasión. Sírvele con un corazón que rebose de amor. Con amor. Hago todo por amor. A Dios y a mi prójimo. Si no, no merece la pena hacer nada. Si no lo haces por amor, de verdad, no lo hagas. No vengas a limpiar la iglesia, no pasa nada. Luego ya verás cómo pase algo, de que me va a caer. Pero no, de verdad, lo digo de corazón. Hágalo con amor, con amor. Ser celoso por las cosas de Dios. Haz lo que Dios quiere que hagas, pero hazlo.
no porque tienes que hacerlo, sino porque quieres hacerlo por amor a Cristo. Mirad, Dios quiera que en este momento muchos de nosotros que estamos desanimados por los problemas de la vida, y que esos problemas nos han enfriado en nuestra relación con Dios, hemos dejado ese primer amor, continuemos con nuevos bríos la carrera hacia el hogar celestial, hasta esa puerta, hasta ese árbol de la vida, que nos abre la puerta de nuestro hogar celestial. Hermanos, es importante. Esta iglesia tenía muchas cosas buenas, muchas, pero no lo hacían con amor, habían perdido su gran amor. O sea, lo hacían ya por hacer. Y eso no está limitado a ciertas personas, nos puede pasar a cualquiera, ¿sabes? Ya sé lo que tengo que hacer, cada primer miércoles ir a recoger alimentos, cada martes dar estudio, cada día orar, y ya lo hago monotonía, ¿no? Me levanto, Señor, te doy gracias, Señor, ¿sabes? Y no fluye el amor, no fluye ese deseo y ese anhelo de hacerlo, ¿verdad? No lo hago por amor a Dios y por amor a mis prójimos, a mis hermanos. Entonces mejor, le digo, no hacerlo, si no lo hacemos así. Yo los invito a todos a que meditemos en ello. De verdad, que podemos tener muchas cosas buenas y las tenemos, yo lo sé. Yo sé que estoy en una iglesia especial, con nuestros problemas, con nuestras circunstancias, no pasa nada, pero si fallamos en eso, en el amor, estamos perdidos. Dice que Dios removerá esta iglesia, lo llevará a otra ciudad, a otro pueblo. Fíjate si la lleva a Barcelona, madre mía, yo del Real Madrid y me tengo que ir a Barcelona. Así que, hermanos, pongámonos de pie y demos gracias a Dios porque no hemos decaído en sus misericordias, ¿verdad? Porque cada día son nuevas, ¿sabes? Porque vamos a hacerlo, lo hacemos y vamos a seguir haciéndolo por amor. Y si en algo hemos fallado, hoy podemos pedirle perdón, Señor, me arrepiento, Señor, quiero cambiar esa actitud. Quiero seguir haciendo las cosas por amor a ti y por amor a mi prójimo. Señor, te damos las gracias por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú nos cuidas, Señor, y nos proteges, Señor, con estas advertencias, Señor, con estos mensajes que diste a la iglesia de Éfeso, pero que hoy la hacemos nuestra, Dios mío, Señor, como una advertencia, Dios mío. Señor, tú nos cuidas, conoces todo lo que hacemos, Señor, lo valoras, Dios mío, Señor. Tú nos das ese discernimiento, Señor. Nos has dado a lo mejor el maestro, Señor. Ha puesto al frente de esta iglesia personas de Dios que nos cuidan, que nos protegen, Dios mío, Señor. Pero tienes contra algunos que hemos perdido ese primer amor, Señor. Que ya no lo hacemos por amor a ti, Dios mío. Señor, por favor, ayúdanos, Señor. Si ese es el caso, Dios mío, nos arrepentimos, Señor. Reconocemos nuestros fallos, nuestros errores. Te pedimos perdón, Señor, y nos comprometemos a hacerlo todo por amor a ti, a tu obra y a mi prójimo, Dios mío. Llévate tú toda la honra y toda la gloria en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.